Murillo, Tolima, también conocido como la historia de la perla del norte del Tolima. Un municipio pues que no supera los 6.000 habitantes, pero que sí ha tenido un impacto histórico con unas delimitaciones con Villa María debido al Parque Nacional de los Nevados, especialmente pues con el Nevado del Ruiz. Entonces, pues asimismo, pues voy a comenzar a exponerles pues sobre esta conferencia. Entonces aquí, para compartir pantalla. Aquí todos pueden ver. Sí, Pedro, ahí se ve bien la presentación. Sí, sí se ve. Ok, es excelente. Entonces, pues vamos a comenzar con lo que es la historia de Murillo, también conocido como la Perla del Norte del Tolima, gracias al equipo de Villa María Histórico. Entonces, pues aquí vamos a comenzar. Aquí vamos a comenzar con lo que es la historia de Murillo Tolima, lo que es la geografía de Murillo, la fundación de Lepanto, la colonización antioqueña, Murillo durante el proceso de la primera mitad del siglo XX, Murillo entre los años 1950 a 1980, la violencia por el conflicto armado en Murillo, y también la economía y el turismo en Murillo. Vale, entonces para comenzar hay que entender que Murillo fue uno de esos municipios del norte del Tolima que no fue colonizado por los españoles, sino que fue por la colonización antioqueña y boyaca. Entonces, pues de aquí vamos a comenzar. ¿Sí? Entonces, sí, aquí micrófonos, por favor. Ya. Entonces aquí pues vamos a hablar sobre lo de la geografía de Murillo. Para comenzar, Murillo es un municipio que limita al oeste con Villa María y Santa Rosa de Cabal, por el norte con Villahermosa, al sur con Santa Isabel y al este con el Líbano. Murillo fue fundado el 24 de octubre de 1873 como un corregimiento municipal del Líbano, Tolima, aunque sus primeros escritos, o mejor dicho, hay escritos de antecedentes de que Murillo ya pues había algunas fincas a partir de 1871, pero 2 años después pues se le reconoció como corregimiento municipal del municipio de Líbano, Tolima. Pues esto también nos lo habla el autor Eduardo Santa del libro de Fundadores y Arrieros. Vale, entonces aquí podemos apreciar lo que es un mapa sacado desde el Googlear sobre el municipio de Murillo. Hay que entender algo y es que Murillo es un municipio más rural que urbano, debido pues a que este municipio, primero que todo, está a 10 kilómetros del Nevado, del volcán del Nevado del Ruiz. Y también pues tiene es, algunas veredas importantes, como lo es el Roble. También tenemos el caso del Bosque, que inclusive en el corregimiento del Bosque, durante la época de la violencia, se sufrió una masacre. Eh, También
hay otro como lo ha sido Casas Viejas. Entonces aquí, como podemos apreciar, aquí todo esto blanco es el Nevado del Ruiz. Toda esta delimitación ven aquí en línea verde significa que aquí es la introducción al Parque Nacional de los Nevados, pues en este caso sería el Nevado del Ruiz. Y aquí también podemos ver algunas veredas como la vereda La Leonorita Baja, El Reposo y también aparte de eso, hay otras veredas que están más apartadas, pero que son de Murillo, que es como el caso del Oso, y también pues como Murillo limita no solo con Villa María, sino que también alcanza a limitar con Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Aquí también podemos ver un mapa de lo que es la vereda del bosque, que esta también tiene una vía hacia otro municipio que se llama Santa Isabel. Aquí ya podemos ver lo que es el municipio de Murillo. Como podemos ver, es un pueblito pequeño, pero que últimamente se ha vuelto muy turístico. Primero que todo, por el Parque Nacional de los Nevados y segundo, por el turismo que se ha activado debido también a la construcción de gamplings, de hoteles. Entonces eso también ha hecho resurgir un poco más esa economía en Murillo. Pero en sí la economía de Murillo como tal es la papa, la yuca y también la producción de leche a partir de vacas normandas. Aquí también podemos ver una fotografía que fue tomada por Juan Pablo Babativa, que es sobre Murillo, pero yendo en dirección hacia el Parque Nacional de los Nevados, en este caso, el Nevado del Ruiz. Aquí también la cascada del silencio, como lo podemos apreciar, que es una cascada que está pues a pie entre 10 y 15 minutos de Murillo. Eso es uno bajando también ahí por una vía al pie del cementerio de Murillo y uno puede encontrar esta cascada, que esa fotografía pues fue tomada por Sebastián Céspedes y Michael Mack. Aquí lo que podemos ver en la cascada es que primero que todo pues es agua limpia. Y segundo, que aquí la geografía es también una zona húmeda. Y es también debido al frío que hace en Murillo, porque Murillo también es considerado como el 10º municipio más alto de Colombia. Aquí también otra fotografía que fue tomada por John Paul Calderón, que también hace parte del municipio de Murillo. Entonces aquí vamos a comenzar con algo importante y es también sobre la fundación de Lepanto. Eh, Hay que entender algo y es que no solo lo habla, y es que no solo lo habla Hermes Tobar, sino que hay también otros autores como Albeiro Valenciano, como también Marco Jiménez. Eso hay varios autores que han tratado sobre este tema de la colonización antioqueña. Y aparte de esto, pues también nos habla de cómo inicialmente Murillo se llamaba Lepanto. Y Lepanto pues fue en honor a la batalla de Lepanto que hubo en el siglo XVI, en la cual también participó pues Miguel de Cervantes Saavedra, que fue la mayor batalla naval. Pero volviendo a la colonia, o mejor dicho, a la aldea de Lepanto, dice lo siguiente: corría el año de 1871, una soleada mañana de enero, en un pueblo optimista, de gentes que miraban hacia un futuro cercano. Se comenzó a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. Era un pueblo compuesto de una sola raza, pero como siempre dividida en dos sectores: los desposeídos y los privilegiados. Hay que entender algo, y es que durante esta primera oleada de la colonización antioqueña se dividió en dos: quienes fueron los desposeídos por un sector y por otro sector eran los privilegiados.
que dicen lo siguiente: los desposeídos solo pensaban labrar la tierra hasta obtener su fruto. Anhelaban arañar sin descanso hasta preñar los campos con su sudor honrado de humildes campesinos. Los desposeídos, con la mira puestas en sus fértiles chacras y en sus fecundas parcelas que los esperaban a día, como el surco que labramos y que ansioso aguarda para germinar la semilla. Mientras tanto, los más privilegiados abandonaban sus trabajos y quehaceres para mirar únicamente hacia un caserío vecino llamado Lepanto. Todo parecía tan normal como de costumbre, pero en la casa de don Ramón María Arana se efectuaba una reunión de suma importancia con los más reconocidos, prestigiosos y célebres personajes del pueblo. Hay que entender que el fundador inicialmente de Lepanto fue don Ramón María Arana, aquí pues ahorita lo vamos a ver en una fotografía. Aquí también podemos apreciar lo que es el acta de Murillo, o mejor dicho, del municipio de Murillo, cuando comenzó como un corregimiento municipal que fue a partir del decreto número 009, también expedido en los Estados Unidos de Colombia, que así se llamaba antes de que pasara a ser la República de Colombia. En esa época también estaba el presidente, pues Manuel Murillo Toro. Aquí dice lo siguiente: la colonización antioqueña. La mayoría de familias antioqueñas que llegaron al Líbano recorrieron el camino del Ruiz provenientes de Manizales. Los primeros intentos de poblamiento se hicieron en Casas Viejas. Casas Viejas es una pequeña vereda que queda de 15 a 20 minutos de Murillo. No está tan lejos tampoco. Y también se cultiva mucho por este sector lo que es la papa, y también es reconocido porque por este sector hay varias fincas. Un caserío ubicado a 2 kilómetros adelante del actual municipio de Murillo, en donde también convergían hombres de Cundinamarca. De la página 46, en formación y transformación de la cultura cafetera de Renzo Ramírez Vaca. Durante esta colonización antioqueña también hay que entender algo, y es que una de sus primeras construcciones también fue la finca El Escondite, durante la construcción de Lepanto. Lo que hoy actualmente pues también sería, eh, o mejor dicho, lo que queda al pie de lo que hoy en día sería el matadero de Murillo. Y que luego pues esta finca del Escondite pasaría a llamarse como finca El Nacimiento. Aquí también podemos ver una fotografía de don Ramón María Arana, que la pude sacar de la página de Villa María Histórico, de mi colega de Juan Felipe Giraldo. Don Ramón María Arana provenía de Cartago, Valle del Cauca. Durante todo este proceso de la colonización también hay que entender que muchos antioqueños, pues aparte de que se hayan establecido en el eje cafetero y en Cartago, también tuvieron la oportunidad de desplazarse hacia Murillo. Con este efecto, don Ramón María Arana fue ingeniero, y tanto así, pues fue uno de los mejores ingenieros de su época, ya que él le ayudó a Agustín Codazzi a corregir unos errores que Agustín Codazzi pues tenía de cartografía y de geografía. Y además que también ayudó a trazar una de las vías que iba desde Villa María hacia Murillo por el Nevado del Ruiz. Aquí también podemos ver quién fue el fundador del Líbano, quién fue el general Isidro Parra. Esta fotografía fue tomada en el año 1894, y aquí del presidente tolimense Manuel Murillo Toro, que nació en Chaparral, y debido a este presidente fue que le cambiaron el nombre de Lepanto al municipio de Murillo. Entonces aquí pues también dice pues lo siguiente: cuando el caserío de Murillo fue erigido en aldea, el gobierno nacional nombró
una comisión agraria para entregar los terrenos y los solares a los pobladores conforme a la ley. Esta comisión, compuesta por los señores Isidro Parra, Ramón María Arana y Ramón Cifuentes, entregó los terrenos y parte de los solares. Posteriormente, en 1879, el señor Arana, quien vivía en Murillo sin ninguna autorización y sin contar con los otros miembros de la comisión, hizo nuevas entregas a los pobladores de la extinta aldea, anulando el gran número de las que habían hecho la comisión, enmendando otras y adicionando las demás. El libro de adjudicaciones que se llevaba en cada proceso de repartimiento de terrenos y solares quedaron en su poder. Arana borró información que constituía la base de la tradición de la propiedad de los pobladores. Del libro que nos tengan en cuenta colonos empresarios y Hermes Tobar. De aquí también ya el autor Hermes Tobar comenzaría a hablar de lo que sería también los primeros baldíos en Murillo. Hay que entender que los baldíos son porciones o parcelas de tierra que las cogían los terratenientes o también que le eran entregada al campesino trabajador, con el cual el campesino o el hacendado o sea, ganaba una producción a partir de sus cosechas. En este caso de Murillo, que era la producción de la yuca y también la producción de la papa. Aquí también podemos ver uno de los símbolos de Murillo, que es la ruana. Y la ruana, tanto como el sombrero, o sea, es la simbología de Murillo. O sea, la persona que no tenga ruana y que no tenga sombrero significa que no es murillense, así de sencillo, porque esa es la entidad o la identidad cultural que le ha dado a Murillo, lo que ha sido la ruana y el sombrero durante varias generaciones. De aquí pues también vamos a pasar lo que es a Murillo durante el proceso de la primera mitad del siglo XX, lo que fue la colonización boyacense en Murillo, que inclusive en esta colonización también participó mi bisabuelo, quien se llamaba Don Luis Jiménez, quien venía pues de Chiquinquirá, y pues comenzó a expandir unas tierras en lo que hoy en día pues se conoce como casas viejas, sino que luego pues esas fincas se las heredaría a mis tías, abuelas, por parte de mi papá. Entonces, aquí dice lo siguiente: la colonización boyacense en Murillo y las primeras fotografías de Murillo. Asimismo, Patiño Noreña anota al departamento de Caldas. Llegaron por la avanzada de la colonización boyacense ya establecida en Murillo, corregimiento del Líbano. A partir de allí encontraron las tierras ideales para levantar nueva casa, porque de serlo de clima frío, reproducían el hábitat dejado atrás y se revelaron propicias para el cultivo de la papa. De aquí también esta colonización boyacense va a ser sumamente importante para Murillo. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a comenzar a haber una división tanto entre la Murillo paisa y la Murillo boyacense, que va a ser también uno de esos simbolismos que va a tener Murillo. Porque otro de los dichos que tienen en Murillo, y es de los que nacen de Murillo, o sea, del parque hacia arriba de Murillo son caldenses, y de los que nacen del parque hacia abajo, o sea, hacia el sur de Murillo, son murillunos. Entonces aquí también podemos ver un mapa cartográfico de lo que es la zona urbana de Murillo. Y es algo curioso porque todas las calles tenían nombres de extranjeros o nombres extranjeros, que estaba, por ejemplo, la Avenida del Ruiz, aunque hay que aclarar algo en esto. La primera avenida que hubo en Murillo fue la Avenida de la Esperanza. Luego se construirían más avenidas y se les cambiaría el nombre, como por ejemplo la Avenida del Comercio, la Avenida del Ruiz, también Protlín, y también de nombres extranjeros como lo fue la Avenida Gutenberg, la Avenida Washington, la Avenida Bolívar,
la avenida Suárez, la avenida Nariño, la avenida Los Mártires, la avenida Boyacá, la avenida Chanecos. Entonces también había como esos tipos de divisiones y esa ideología también como extranjera. Entonces aquí dice lo siguiente, de los que vinieron, unos compraron finca y otros se apoderaron de baldíos. Murillo, por ejemplo, tenía dos calles, una de los boyacenses y otra de los paisas. La de los boyacenses se llamaba la calle La Esmeralda. En tiempo de la violencia política decía que por ahí no pasaban sino los conservadores y por la otra pasaban los liberales que en su mayoría eran paisas. El empuje de los boyacenses fue tal que en una época casi todo el pueblo era suyo. De aquí también vamos a apreciar algunas fotografías de Murillo, por ejemplo, esta fotografía que fue del año 1930, que fue en Murillo, Tolima, y que esta pues la pude sacar de Facebook de su autora, quien fue Mónica Castellanos. También esta fue una de las primeras fotografías que hubo en Murillo, pero hay algo curioso porque aquí podemos apreciar que esta fue la primera iglesia en Murillo. Y les digo cuándo fue, en qué año fue tomada esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en el año 1895, siendo una de las primeras fotografías, no solo en Murillo, sino que en esa época se consideraba también como el Gran Tolima. La razón también por la cual pues tuvieron que cambiar la iglesia y es porque la gente necesitaba también construir una casa cural. Y esto también fue gracias a don Rodolfo Harman, quien dio también parte del aporte para construir la actual iglesia de Murillo. Entonces aquí también vamos a ver lo que es Murillo entre los años 1950 a 1990. Murillo y su participación en la violencia, la avalancha de Armero y la elevación de Murillo en el año 1986, que va a ser de corregimiento a municipio. Aquí vamos a apreciar también otra fotografía de Murillo Tolima en el año de 1950, que esta fue tomada por don Daniel Chaparro. Inclusive para el año 1957 llegó las primeras redes de comunicación a Murillo, lo que fue el telégrafo. Esta red de comunicación era manejada por una señora que se llamaba doña Arcila de Ramos, pero ella, aunque haya estado mucho tiempo en Murillo, pero no vivió toda su vida allá, ya que ella pues se volvió para Ibagué. Pero ella junto con el esposo eran los que manejaban la cuestión de las redes de comunicación, especialmente el telégrafo, que pues para esa época pues era con Telecom. Aquí también podemos ver algo importante y fue lo que eran las chivas intermunicipales de Murillos, que, o sea, inicialmente pues estas chivas estaban administradas por Rápido Tolima y estamos hablando ya para los años 1960, donde estas chivas pues se comunicaban también para el Nevado, que iba también pues para Manizales y para el Líbano, Tolima y para el Plan. Entonces, estas chivas también hizo crecer como un poco la cuestión turística hacia el municipio de Murillo. Y de aquí pues también vamos a ver lo que fue la participación o el papel de Murillo Tolima durante el proceso de la avalancha de Armero, ya que como muchos de nuestros papás sabrán, por todo este territorio había comenzado a caer ceniza entre el 12 de noviembre de 1985 y ya para el 13 de noviembre pues el nevado pues comienza toda esta avalancha por el río Lagunilla y se va a llevar al municipio de Armero. Antes de eso, pues tanto en Murillo como en el Líbano también ya habían hecho simulacros, inclusive habían llegado geólogos de otros países a dar charlas y conferencias sobre la cuestión y la inestabilidad que para esa época pues tenía el nevado. Entonces, pues aquí también dice lo siguiente. eh,
Murillo durante el periodo del conflicto armado en el año 2000. De aquí también podemos entender que, o sea, que Murillo, aparte de haber sufrido la violencia, inclusive la violencia no la sufrió tanto y fue debido a ese papel que desempeñó Murillo, y es que Murillo era más que todo liberal. Aparte de eso, también pues se dedicaron a la construcción de las carreteras, que inicialmente pues esta construcción o el diseño base había iniciado en 1938, pero a partir de 1973 fue que habían comenzado con la pavimentada de la carretera. Entonces, aquí dice lo siguiente: Murillo durante el periodo del conflicto armado en el año 2000. El atentado contra una estación de policía, que fue lo que pasó cuando las FARC se tomó, o la guerrilla se tomó Murillo, Tolima, que eso fue en el año 2000. Y es una cita que pude sacar de La Patria, y que también fue un atentado que hubo contra una estación de policía, que aquí podemos ver la fotografía cuando dejaron el cilindro bomba en el municipio de Murillo. Entonces dice lo siguiente: Murillo de colores de barra, rastro de guerra. La toma, la toma nocturna del 2002 acabó con 30 casas, la estación policial, la alcaldía y la plaza de mercado. Jairo continúa: hubo extorsiones, robos, secuestros, homicidios. Los guerrilleros cobraban el 10% a los jornaleros de las fincas y mataron gente, sobre todo en el campo. También por las calles y el parque de Murillo paseaban civiles. Nadie los había visto antes. Aquí pues también el autor nos trata de indicar que eran infiltrados de la guerrilla. Eh, Hoy algunos concluyen que eran informantes que vivían pendientes de la cotidianidad del pueblo. Lo sospechan desde una forma cuando los guerrilleros llegaron directo a unas casas, tumbaron paredes y salieron a la caja agraria, directo a la caja fuerte. Jairo, con tono de historiador, sigue: la gente vivía atemorizada. Cualquier día caía una lluvia de disparos. Aquí éramos como 7.000 habitantes. Poco a poco se fueron, los sacaron el miedo y la zozobra. La guerra ha dado sus treguas y Murillo ha podido recuperar su color. Fernando Calle, el arriero, dice: por aquí ya suben y bajan otra vez muchos turistas. Jairo Villanueva, el guardabosques, hace cuenta el regreso. Poco a poco vuelve a la gente, ya somos 5.800. A Murillo lo reconstruyeron: nueva alcaldía, nueva plaza de mercado, nuevas viviendas. En la plaza resaltaron el azul con amarillos de la casa de los Roncancio, cerca de la de los Jiménez y de los Sierra, solo para nombrar algunas. Tras queda el negro episodio durante 15 años hasta el 2006. Opacó la vida de los pobladores de las tierras y los colores. Entonces, aquí cuando hubo esa toma de la guerrilla, aquí también podemos ver una de las fotografías de cómo quedó la estación de policía. Y aparte de eso, pues también porque cobró muchos heridos. Y aquí pues ya también lo que va a ser la economía y el turismo en Murillo. La economía de Murillo se ha desarrollado en los últimos tiempos gracias a la producción de la papa, entre las cuales se encuentran la pareja, la pastusa. Aquí también ya podemos ver unas fotografías de lo que es Murillo hoy en día, donde aquí podemos ver también el glamping y cómo a partir de su producción turística también también ha implementado la construcción de hospedajes, también la creación de ruanas, que aquí pues también podemos ver al señor Eliezer, siendo uno de los mayores fabricadores de ruanas en Murillo. También aquí podemos ver una carretera que va hacia el Nevado, eh, y, y también la producción del yogur y el tipo de arquitectura que tiene Murillo. También aquí podemos ver otra fotografía de cómo es Murillo
de noche y aquí una panorámica de lo que es el municipio de Murillo. Y aquí también podemos ver fotografías de varios personajes de Murillo, que inclusive son muchos más, pero estos serían algunos, donde aquí también pues hace poco se instauró la oficina del Parque Nacional de los Nevados, asimismo también como la producción de dulces exóticos de Murillo y también de yogures, de panelitas, y también aquí uno de de varios personajes importantes que ha tenido pues Murillo. Entonces, y de aquí también pues en las conclusiones a Murillo como el Líbano se le podría considerar como el caso de Pueblo en Vilo, que es un libro muy bonito, que fue escrito también por el historiador Luis González, que aunque es un municipio muy pequeño, y que mucha gente diría, no, como solo son 5 o 6 cuadras, entonces no debe tener muchas, o sea, no debe tener mucha historia, pero es totalmente falso. Tanto Murillo y el Líbano han tenido una historia demasiadamente amplia en estos 200 años. Eh, en el caso de Murillo, pues Murillo se fundó en 1873. También dos pueblos que aunque no sean los más grandes de Colombia, pero jugaron un papel muy importante en la historia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. También varias de estas citas las encontré fue por libros como Murillo, la Perla del Norte de Marco Antonio Jiménez Muñoz, que es primo de segundo grado mío, también del libro que nos tengan en cuenta de Hermes Tobar, la página de Vive Murillo, que ahí pude sacar estas fotografías, y aparte de eso también del Googlear. ¿Tienen preguntas? Voy a estar contestando preguntas. ¿Tienen preguntas? Pedro, Sí, profesor. Buenas noches, profesor. buenas noches, Pedro. No, pues a mí me ha parecido muy clara la exposición y algo que me parece interesante y que tú lo remarcaste, es esa conjunción que se da, ¿no? En Murillo, de la colonización antioqueña con la colonización boyacense, ¿no? Me parece que es un aspecto muy interesante y a mí particularmente me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, así es, profesor, porque hay que tener en cuenta algo, y es que durante la primera oleada de la colonización, cuando se fundó inicialmente, pero ya en lo que se conocería como en la segunda oleada de la colonización, que fue a finales del siglo XIX y también hasta un poco antes de la primera mitad del siglo XX, eran también por boyacenses, cundinamarquenses y también santanderianos. En el caso del Líbano también hubo harta influencia extranjera. Sí, la otra cosa pues quiero resaltar de lo que tú planteas y que llama la atención por lo pintoresco y sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viviendo actualmente con la campaña política, es cómo cuentas tú que por una calle caminaban los liberales y por otra los conservadores, ¿no? Y parece ser que no ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Simplemente que ya no es por la calle, sino por las redes sociales. Sí, así es, profesor. De todos modos, pues nuestra historia política, como usted puede saber, todo esto se vuelve a repetir y es también debido al grado alto, o sea, al alto grado de falta de educación y de analfabetismo que hay en nuestro país, y también porque la gente pues tiende a ser muy manipulada pues por los medios de comunicación. Y a diferencia, pues en la antigüedad, pues que también eran manipuladas por un color o por un simbolismo o por quien fuera mejor orador. Muchas cosas no han cambiado, sino que se han transformado, pero ese trasfondo pues sigue siendo el mismo.
Eh, Gracias, Pedro. vale, profesor. ¿Alguien tiene más preguntas con respecto a la historia de Murillo? Bueno, Pedro, comentar que en Facebook nos saluda Jaime Arias desde Cali y nos pregunta que si el Líbano, el nombre del Líbano, tiene algo que ver con el Líbano, el país. Sí, en parte sí, porque es que hay que entender que en el Líbano inicialmente o sea, se comenzó con la implementación del cedro cuando llegaron los colonizadores, sino que es que hay algo curioso, que el país se llama es Líbano y nosotros nos llamamos el Líbano. Entonces también se marca esa diferencia, pero sí, como muchos pueblos, así como durante el periodo de la colonización antioqueña, también hay muchos pueblos que tienen nombres árabes o europeos por sí, y también europeos. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso de Palestina y también hay muchas veredas que también tienen nombres tanto de Medio Oriente como de Europa, Palestina, el Líbano, también Falan, hay muchos nombres que son extranjeros y también es por esa propia influencia de la colonización. Pedro, Buenas aló, noches. Pedro, Sí, sí, buenas te noches. escucho. Ujú. Bueno, Pedro, hay algo que hay que retomar que es muy importante de Murillo, es que Murillo posee una gran cantidad de talentos fugados, tanto en la parte de educación como en la parte deportiva, como en la parte científica. Son talentos fugados porque generalmente la mayoría de los jóvenes cuando terminan el bachiller o inclusive antes de terminar la primaria, eh, se, se van a vivir a municipios cercanos como el Líbano. El Líbano se ha fortalecido con los talentos que han venido de Murillo. Se ha fortalecido como porque a través de sus instituciones educativas han formado y han pulido esos talentos. Pero ha sido, creo yo, una falla de la parte de la dirigencia de Murillo en cuanto a buscar mejores posibilidades educativas para las generaciones nuevas y las generaciones venideras del municipio de Murillo, ya que Murillo de por sí eh, da personas con con una capacidad intelectual muy grande, ¿sí? Ujú. Si nosotros vamos a las universidades, si vamos a las competencias deportivas, tanto en fútbol, en natación, en atletismo, en ciclismo, vemos que muchos de los talentos que han figurado a nombre del Líbano son oriundos de Murillo. Ah, Entonces, es bueno tocar ese tema como para, aprovechando el momento de la narración histórica que estás haciendo, hacerle un llamado de atención a la dirigencia de Murillo para que le pongan cuidado a esto. sí, así es. Muchísimas gracias, papá. Sí, lo que dice mi padre tiene mucha razón. Muchos de estas grandes mentes, también muchas de estas personas con talento, están en más que todo en representación del Líbano, y más si son antes de 1986. ¿Y eso por qué sucede? Esto sucede primero que todo, si es de las personas antes de 1986 y es porque tanto en las cédulas como en las actas no aparece tanto Murillo como municipio independiente, sino como corregimiento del Líbano. Entonces, muchas personas que se han ido, por ejemplo, al extranjero o que han sacado aquí el pecho del país no van a decir, es que yo vengo del municipio de o sea, yo vengo del corregimiento de Murillo, sino del municipio del Líbano, sino del municipio del Líbano. Algo muy similar que pasa actualmente con, o sea, con Padua y Herbeo. Muchos les dicen, por ejemplo, a William Ospina, le dicen, ¿usted dónde es? Y él dice, soy de Herbeo. Pero esto es totalmente, pues, medio erróneo porque él es de Padua, que es corregimiento de,
o sea, de herbeo. Entonces también se tienden a dar mucho esas confusiones. Y en la parte de educación, sí, también hay que invertir mucho en el sector de la educación. Y no solo en Murillo, sino a nivel nacional. También hay que comentar que Murillo cuenta con un colegio que es la institución educativa de Lepanto. Aparte de eso, sí, también, pues el Murillo ha tratado de progresar en el sector turístico, pero en el sector educativo, así como en muchos municipios de Colombia y especialmente del Tolima, les hace mucha falta en inversión en educación y también en representación. Eh, también, ¿qué más preguntas tienen? Eh, Aquí nos hablan de que cuando se eleva Murillo a categoría de municipio y por qué. En Murillo se va a elevar en el año 1986 a categoría de municipio y es primero que todos, bueno, son varios factores. Primero, porque ellos pues se querían separar del Líbano. También debido a la cantidad de sus habitantes, ya que también debe haber un tope de población y de habitantes y también un reconocimiento de su población para que se categoricen de su municipio como municipio. Asimismo, ellos también tienen que pasar un acta a la gobernación departamental y aparte de eso también pues a los ministerios correspondientes a nivel nacional y al gobierno nacional para que sea ereccionado de corregimiento a municipio. ¿Quién más tiene preguntas? Sí, Pedro, desde Villa María, Amalia Gutiérrez nos escribe y nos pregunta, ¿qué relación histórica tienen Villa María y el Líbano? Pues la relación histórica que tiene Villa María y el Líbano, y es que, mira, primero que todo, hay que entender que antes de 1986 el Líbano era mucho más grande, porque es que el Líbano también cubría a Murillo, y de esto también pues estamos hablando de casas viejas, casi en límite con el Nevado. También hace un proceso de colonización y también fue y también fue por el propio colonizador, o mejor dicho, por el propio fundador de Murillo, don María Arana, porque es que él fue el que trazó la ruta de Villa María hasta Murillo. Y aparte de eso, también en su cultura, debido a que la cultura de Villa María como de Murillo son de descendencias antioqueñas y en parte también Boyacá, aunque pues Villa María es un poco más antioqueña y también esos límites, porque es que Murillo, por zona rural, es límites también con Villa María. Es solo que ustedes pasen por la carretera El Nevado, unos sectores que también limitan con Villahermosa, que una vereda con Villahermosa que se llama Ventanas y con otra vereda con Casabianca que se llama El Sifón. Y asimismo, pues ahí ustedes también ya están ingresando a Villa María, pero también son esas relaciones y esas conexiones que tiene por el Nevado, porque es que el límite de Villa María en el Nevado termina en un sector que se llama el Valle de las Tumbas. Y de ahí también comienza a ver cómo o sea, esos límites también hacia unas veredas que es como por ejemplo el Oso en Murillo y también esa delimitación con Casabianca y con Villahermosa, que el Valle de las Tumbas ya queda llegando ahí a la copa del Nevado o al cráter, por así decirlo. Entonces, lo que quiero decir y es que ellos comparten más delimitación geográfica y también un poco cultural por esa descendencia de la colonización antioqueña. ¿Preguntas? No sé si tengan más preguntas por Facebook. Jorge Giraldo pregunta, ¿el personaje Ramón Arana es reconocido en el Líbano? ¿De qué forma? Eh, Sí, el don Ramón María Arana, él estuvo también en unas reuniones
con el hermano y con el hermano del general Isidro Parra y con el propio general Isidro Parra. Y hay que entender que el general Isidro Parra eh, fue el fundador, o pues entre comillas, el fundador del Líbano, porque es que ya también, así como en Murillo, en el Líbano también ya habían más casas antes de la llegada del fundador, del general Isidro Parra. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos también hacían reuniones y todo para ver dónde iban a establecer la colonia inicialmente de Lepanto, y asimismo como esta también iba a ser corregimiento, como lo mostré ahí con el acta que está en las diapositivas de cómo se iba a erigir como corregimiento del, o sea, de la colonia del Líbano Tolima. Pedro, hay ¿Sí? algo muy importante, otra relación que tiene don Ramón María Arana con el Líbano, es que precisamente hay un barrio en el Líbano que se llama Ramón María Arana. Y aparte de eso, en homenaje al señor Ramón María Arana, porque él fue uno de los que participó en los trazos de las manzanas y de la parte urbana del municipio de Líbano en la época de su colonización, de su formación. Él como ingeniero participó y fue quien elaboró todo el trazado de lo que prácticamente hoy el día es Líbano Tolima. Claro, así es, gracias papá. Sí, así es. Y también que a él, aparte de que se le atribuye, ya que él fue ingeniero que venía desde Cartago, a él no solo se le atribuyó la construcción pues de las calles en el Líbano, sino también de la zona urbana de Murillo. Asimismo, el trazado por todo el Nevado desde Villa María y esa conexión que hubo con Murillo. También más preguntas. Ay, perdón, Pedro. Hay una cosa curiosa de don Ramón María Arana, tanto en los trazados de la arquitectura vial del municipio de Murillo como del Líbano, es que fue fue una persona que fue futurista en cuanto a ese trazado, de trazar las calles de unas dimensiones tal que hoy en día caben dos carros en sentidos contrarios. Si nosotros vemos muchos municipios de Colombia, sus vías son prácticamente para un solo vehículo. Ujú. Él hizo una proyección tanto en el Líbano como en Murillo. Si ustedes miran y visitan esos municipios, ven que todas las vías son para dos carros en vías contrarias. Entonces, eso es muy interesante en cuanto a la arquitectura que utilizaba don Ramón María Arana. Así es, así es. Y muchísimas gracias por el aporte. Pedro, en el chat hay unas preguntas. Sí, aquí dice, ¿en qué año fue construida la parroquia del municipio? Y el hospital también lleva el nombre de Ramón María Arana. Sí, el hospital de Murillo sí lleva ese nombre. ¿Y en qué año fue construida la parroquia del municipio? Esta parroquia comenzó a ser construida o sea, a partir de los años 1950, y esto fue gracias también a los fondos del señor Rafael Harman. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos querían quitar la antigua iglesia, aunque también hay otros reportes que dicen que la iglesia fue incendiada. Con la construcción de esta nueva iglesia de Murillo, ¿qué era lo que querían esta gente? Ellos querían agregarles también la casa cural, debido a que, los habitantes de Murillo estaban exigiendo una casa cural. Y como la primera iglesia estaba construida era en Bareque, entonces, pues para esa época las iglesias, debido a las veladoras, también pues se tendían a incendiar mucho más fácil. Inclusive también le pasó a la del Líbano Tolima. Entonces llegó toda esta gente gracias a don Harman, a don Rafael Harman, y también en alianza de la iglesia, de la diócesis, mandaron a construir esta iglesia para los murillunos. Listo. ¿Tienen más preguntas?
No, entonces, listo. Entonces, pues esto sería todo por hoy y muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia sobre la historia de Murillo. Yo sé que esto es un resumen porque si nos pusiéramos a hablar sobre toda la historia de Murillo, pues bueno, nos tardaríamos más de 4 horas. Gracias, Pedro. Una feliz noche. Muy amable. Gracias, Pedro. Una feliz Gracias, noche Hugo. y a todos los compañeros de video. Gracias. Pedro, muchísimas Muy amable. gracias y estaremos atentos también a llamaría para seguir comentando sobre estas historias tan interesantes para la región. Claro que sí.